Pancho Villa fue uno de los personajes más fascinantes de la Revolución Mexicana y de la historia misma. Su vida estuvo llena de aventuras, audacia y desafíos increíbles, y su legado sigue vivo, inspirando a generaciones. ¿Pero qué es lo que hizo a este líder revolucionario tan único? Aquí algunas preguntas que nos llevan a explorar la importancia y el misterio detrás de la leyenda de Pancho Villa. ¿Cómo logró un hombre común convertirse en el líder de uno de los ejércitos revolucionarios más temidos de México? ¿Qué tan audaz fue el ataque de Pancho Villa a Columbus, Nuevo México? ¿Y por qué conmocionó tanto a Estados Unidos? ¿Por qué Villa fue visto como un héroe popular, amado por el pueblo y temido por sus enemigos? ¿Estás listo para descubrir cómo este hombre logró convertirse en un héroe y en una amenaza al mismo tiempo? ¿Qué secretos guardaba? ¿Y cómo al final sigue siendo una figura que provoca admiración y temor? Acompáñanos a desenterrar la historia de Pancho Villa y sus actos que dejaron una marca imborrable en México y el mundo. ¡Comenzamos! Pancho Villa, cuyo nombre real era José Doroteo Arango Arámbula, fue uno de los personajes más famosos y enigmáticos de la Revolución Mexicana. Ese conflicto gigante que sacudió a México a principios del siglo XX. Aunque no nació en una familia rica ni poderosa, llegó a ser conocido como uno de los líderes revolucionarios más temidos y respetados. Pancho Villa nació en 1878 en el estado de Durango. Cuando era muy joven se vio obligado a huir, porque según la historia atacó a un hombre rico que había maltratado a su familia. Desde entonces comenzó a ganarse la vida como bandido. Pero no era un ladrón cualquiera. Tenía un código, robaba a los ricos y ayudaba a los pobres, ganándose la fama de Robin Hood de México. Pero en 1910 estalló la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero llamó al pueblo a levantarse contra el dictador Porfirio Díaz, que había gobernado México por más de 30 años. Y aquí es donde entra la acción de Pancho Villa, quien se unió a Madero en una misión clara: luchar por un México más justo. ¿Qué hacía Pancho Villa? Villa no era solo un guerrero, sino un líder estratégico y audaz. Dirigió a un ejército conocido como la División del Norte, compuesto por miles de hombres y mujeres que lo admiraban. Pancho Villa tenía un carisma tan fuerte que muchos se unían a él porque creían en su causa, sin importarle si tenían que enfrentarse a soldados mejor armados. Con la División del Norte, Pancho Villa atacaba los cuarteles y fortificaciones de los federales y lograba que muchos pueblos del norte de México quedaran libres de opresión. Pero no era cualquier guerrero. Él usaba estrategias muy inteligentes. Por ejemplo, cuando atacaba, muchas veces simulaba retirarse y luego regresaba por sorpresa. Las batallas más famosas de Villa: la toma de Ciudad Juárez, 1911. Esta fue una de las primeras grandes victorias de Villa y sus aliados revolucionarios. Al ganar Ciudad Juárez, lograron que Porfirio Díaz renunciara, lo que fue un gran triunfo para los revolucionarios. Batalla de Torreón, 1914. Esta fue una de las batallas más épicas de la Revolución. Villa y su ejército derrotaron a los federales después de una serie de ataques sorpresa. Esta victoria le dio mucho poder y respeto. Batalla de Zacatecas, 1914. Una de las batallas más importantes, la toma de Zacatecas. Fue un momento clave porque Villa logró romper las defensas del gobierno, tomando una ciudad que era vital para el control del país. La expedición de Columbus, Nuevo México, 1916. Una de las cosas más inusuales que hizo Villa fue llevar su guerra a Estados Unidos. En 1916, en un evento sin precedentes, atacó al pueblo de Columbus, Nuevo México. Pancho Villa atacó por varias razones, que estaban relacionadas tanto con la política interna de México como con su frustración hacia el gobierno de Estados Unidos. Sentimiento de traición. Villa se sentía traicionado por Estados Unidos. En un principio, él esperaba que Estados Unidos lo apoyara en su lucha contra Venustiano Carranza, otro líder revolucionario que buscaba el poder en México. Al principio, Estados Unidos había tenido simpatía por Villa, pero luego cambió de bando y empezó a apoyar a Carranza.
Esto enfureció a Villa, quien consideró este cambio como una traición, ya que había contado con esa ayuda para consolidar su posición. Venganza. Villa estaba convencido de que Estados Unidos había ayudado a Carranza a bloquear sus esfuerzos y quería devolver el golpe. Para él, el ataque a Columbus era una forma de enviar un mensaje de que no aceptaba esa traición y de que estaba dispuesto a enfrentarse a quien fuera para defender sus ideales. Pancho Villa no le ganó exactamente a Estados Unidos en el sentido de vencer en una guerra, pero logró hacer algo increíble. Atacó territorio estadounidense y se convirtió en el primer enemigo en casi 100 años en hacerlo, y luego escapar con éxito. Pancho Villa y unos 500 de sus hombres cruzaron la frontera y atacaron al pueblo de Columbus, Nuevo México. Durante el ataque destruyeron edificios, saquearon y se enfrentaron a soldados estadounidenses, causando bajas y mucha confusión. El ataque provocó que el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, enviara al general John J. Pershing en lo que se conoció como la Expedición Punitiva. Tenía miles de soldados y hasta aviones en una misión para capturar a Villa. Imagina una gran persecución que duró casi un año. A pesar de todo, Villa y su gente conocían el terreno como nadie. Se escondieron en las montañas y desiertos, burlando a las tropas estadounidenses una y otra vez. Villa nunca fue capturado por el ejército de Estados Unidos, lo cual fue visto como una humillación para las tropas americanas y un gran triunfo para Villa. Así que, aunque no ganó, en una batalla directa contra los Estados Unidos, logró lo imposible: cruzar, atacar y escapar de un ejército superior en número y armamento, convirtiéndose en una leyenda de valentía y astucia en la historia de México. El final de Villa. ¿Cómo murió? Después de muchos años de luchas y traiciones, Pancho Villa se retiró en 1920 y aceptó una especie de paz con el gobierno mexicano. Se estableció en una hacienda en Parral, Chihuahua, y comenzó a vivir como un hombre común, rodeado de su familia. Pero el 20 de julio de 1923 fue emboscado y asesinado en Parral, mientras viajaba en su coche. No se sabe exactamente quién ordenó su muerte, pero algunos creen que fue un plan del gobierno para evitar que Villa volviera a levantarse en armas. Sus últimas palabras fueron: "No dejen que me muera así, muchachos". Aún hoy, muchos mexicanos recuerdan a Pancho Villa como un símbolo de lucha y valentía. Aunque fue un personaje polémico, es imposible negar su influencia en la historia de México. Suscríbete y déjanos un me gusta. Comparte y comenta. Isla Mágica Musical te espera en el próximo video.